hay tóxicos que pueden actuar con los receptores de la membrana, del citoplasma o de la membrana nuclear. ¿Cuáles serán más tóxicos? Los que tienen receptores en la membrana nuclear, como la vitamina A y las hormonas en general. Bien, receptores que actúan como enzimas. Estas están relacionadas con la hormona del crecimiento. Hormonas del crecimiento. Por ello es tan peligroso la administración de AIES a los niños en etapa de crecimiento. Porque estos medicamentos, estos tóxicos, tienen un parecido estructural con las hormonas del crecimiento. Y entonces yo a manera de chiste les digo a ustedes, a todos, quizás muchos de nosotros hemos sido víctimas de la dexametasona, como lo hacemos ahora. Niño que llega a pediatría, niño que se le pone terbosil con dexa. Se enferma en una semana, se repite la dosis. Y se enferma en 2 semanas, se repite. Todo el mundo administra dexametasona. Entonces, podría de esta manera estarse comprometiendo el crecimiento. ¿Se tiene que administrar dexametasona en niños? Sí, pero cuando sea necesario y cuando haya pasado un tiempo prudente entre una administración y la otra. Por ello, se tienen las historias clínicas, donde están anotadas cada qué tiempo se está administrando estos medicamentos, estos tóxicos. Pero en nuestro medio no es así, jóvenes. En nuestro medio yo tengo mi bebé y lo llevo esta vez a este pediatra, en una semana lo llevo a otro, en un mes lo llevo a otro. No tenemos un sistema de salud fijo, ¿no? Entonces, cuando no me gusta, no me pareció bien el médico anterior, yo lo cambio. Y ninguno de ellos hace historia clínica. Y entonces no sabemos cuánto de dexametasona estamos utilizando. Ahora, hay otros receptores que trabajan como canales. Y aquí ustedes ya conocen esto, ¿no? Los receptores del GABA. Ahora, ¿por qué tenemos que recordar que tenemos estos receptores? Porque miren, se ha inventado benzodiazepinas y barbitúricos, por ejemplo, que interaccionan con los receptores GABA. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de benzodiazepinas? Interaccionan con los receptores del GABA. Utilizan los receptores del GABA. ¿Qué es el GABA? Un neurotransmisor depresor. Todos nosotros tenemos GABA. Gracias a este neurotransmisor podemos dormir. Entonces, las benzodiazepinas trabajan con estos mismos receptores y por ello a la persona le da sueño. Son las famosas pildoritas, ¿verdad? Ahora, los barbitúricos también trabajan con los mismos receptores, solamente que los potencian. Trabajan mucho más, por ello son más peligrosos los barbitúricos que las benzodiazepinas. O sea, yo no estoy en clases de bioquímica, podrá decir alguien, ¿no? Es que estamos aceptando que tenemos receptores para estructuras naturales, como la glicina, GABA, aspartato, que es parte de nuestra alimentación, con el glutamato. El glutamato, como usted sabe, es un aminoácido de 5 carbonos y 2 grupos carboxil. Este glutamato es muy importante para el trabajo de las transaminasas, pero también es muy importante para la memoria a largo plazo. Y entonces, alguien podría decir, entonces yo voy a dar de comer, ahora te doy la palabra.
voy a dar de comer bastante ajinomoto. El ajinomoto tiene, se van a fijar, glutamato de sodio y potasio. Y sirve para aumentar el sabor de los alimentos. Pero cuando se consume demasiado o no estás acostumbrado a la dosis del ajinomoto, te intoxicas con el famoso síndrome de la comida china. Los chinos utilizan mucho ajinomoto. Yo no estoy acostumbrada a la comida china y entonces voy a cenar esta noche. Es posible que mañana yo esté con el síndrome de la comida china. ¿Por qué? Porque este glutamato puede atravesar fácilmente estos receptores. Ahora, los niños tampoco no deben consumir mucho, porque van a tener problemas con la síntesis o la bioquímica de las hormonas. No sé quién quería hablar, voy a ser arrepentido. Ya, creo que se arrepintió. Receptores ligados a la proteína G. Cuando ustedes entren al Google, van a, por favor, poner esos receptores, unos gráficos. Esta proteína es intracelular y entonces está atenta a la interacción de un tóxico con el receptor de la superficie. Cuando un tóxico llega a ese receptor de la superficie, entonces si está ligado a esta proteína cambia de forma y eso activa a diversas enzimas. A ver, ¿qué tipo de tóxicos pueden trabajar de esta manera? Las aminas biógenas, es decir, adrenalina, noradrenalina, serotonina, que también podemos administrar al cuerpo humano mediante o como la forma de medicamentos. Los eicosanoides, ya saben ustedes que son compuestos químicos que tienen en su estructura 20 carbonos. Aquí entonces no hay que olvidar nunca las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Y hormonas proteicas como la misma insulina, la vasopresina, el glucagón. Y estos del punto 4.4 son los que están en la membrana nuclear. Son todos estos tóxicos, miren, hormonas sexuales, testosterona, estradiol, progesterona, ingresan dentro de la célula sin pasaporte, directo a la membrana nuclear. Las hormonas tiroideas, T3, T4, y la vitamina D, y retinoides. ¿Qué son retinoides? Derivados de la vitamina A. Es por esta razón que la A y la D son las vitaminas más tóxicas. ¿Por qué? Porque tienen permitido el paso a través de la membrana celular y poder llegar a la membrana nuclear. Cuando ingresan o interaccionan con los receptores de la membrana nuclear, entonces van a haber cambios dentro del núcleo. ¿Qué está dentro del núcleo? Los genes, los ácidos nucleicos, que al ser afectados podrían dar lugar a mutaciones y también a procesos cancerígenos. Bien, entonces, a estas alturas podemos indicar que los tóxicos que interaccionen con un receptor pueden provocar efectos. ¿Qué tipo de efectos? Colinérgicos, anticolinérgicos. ¿Qué son los anticolinérgicos? Todo lo contrario. ¿Qué son los muscarínicos? Por ejemplo, la bradicardia, miosis y relajación de la musculatura lisa de las glándulas.
Los nicotínicos son a nivel de musculatura estriada. Primero se excitan, se estimulan y luego se deprimen hasta paralizar. Esos son los colinérgicos. ¿Cuáles son los anticolinérgicos? Los que producen todo lo contrario. Entonces será taquicardia, será midriasis y será contracción de la musculatura lisa de las glándulas. Todo lo contrario. Bien. También tenemos, ¿no? Receptores adrenérgicos, noradrenérgicos, GABAérgicos y muchos más podemos nombrar. Ahora yo necesito que nos pongamos de acuerdo en estos dos términos, agonistas y antagonistas. Para toxicología, agonista es todo aquel tóxico que tiene una acción parecida, semejante a la de las estructuras propias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cafeína es agonista de la adrenalina. Por ejemplo, las benzodiazepinas son agonistas del GABA. Agonistas hacen lo mismo. Antagonistas tienen un efecto contrario, una acción contraria. Por ejemplo, el antagonista de la adrenalina va a ser un depresor. Estos conceptos son muy importantes para que podamos entender el tratamiento de las intoxicaciones. Para el tratamiento de una intoxicación suele emplearse agentes agonistas que hagan lo mismo o antagonistas lo contrario. Es importante aquí introducir o diferenciar del término de antídoto. Fíjense que es diferente a antagonista. ¿Qué es antídoto? Todo aquel agente que neutraliza directamente al tóxico. Antagonista le deja trabajar al tóxico, pero provoca efectos contrarios. Antídoto neutraliza directamente al tóxico. Bien. Vamos aquí. A ver, eso lean, por favor. Todos los tóxicos tienen perfecto. Bien. ¿Todos los tóxicos tienen receptores? No. ¿Quiénes no tienen? ¿Qué tóxicos no tienen? Los de acción local. ¿Cuáles son esos? Todos los ácidos. Ácido sulfúrico no necesita receptor porque no tiene toxicidad selectiva. Le da lo mismo que sea célula de sapo, de humano, que sea célula de músculo. Lo importante para el ácido sulfúrico es deshidratar. ¿Qué estructuras químicas tienen agua en su composición? ¿Sí? Ahora, los álcalis también no están distinguiendo si son células cuadradas o redondas. Las sales de aluminio que se consumen como jarabes, ¿no? Como suspensiones antiácidas, lo mismo.
no tienen receptor, sino neutralizan directamente al ácido clorhídrico. Manitol, este es un derivado de la manosa que todos nosotros tenemos. ¿Para qué sirve? Para aumentar la diuresis. La persona orina más, por eso orinamos más y nuestro cerebro no está edematizado. Bien, primero viene la toxicocinética, mecanismo de acción tóxica, y se continúa con toxicodinámica. Otra vez, toxicocinética, mecanismo de acción tóxica y toxicodinámica. Esto para aprender, para que podamos entender. Pero en la realidad, queridos jóvenes, estos tres momentos pueden pasar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se administra un tóxico o un medicamento por vía endovenosa. Fíjense que ahí ya se absorbió, se está biotransformando al mismo tiempo y también está provocando un efecto. O sea, no es que de 7 a 8 hay toxicocinética, de 8 a 9 hay mecanismo de acción, no, puede ser al mismo tiempo. Cianuro, que es uno de los tóxicos más rápidos, es que al mismo tiempo se estudia, se da su toxicocinética, su MAT y su toxicodinámica. Bien, entonces, ¿qué es MAT? Proceso mediante el cual el tóxico interacciona con una célula y provoca cambios no deseados. Ahora, si es con la suegra, serán efectos deseados, pues, ¿no ve? No, eso es solamente para que despierte. Bien, como ejemplos, hay tóxicos que inhiben la acetilcolinesterasa, otros inhiben a la ATPasa, otros a la monoaminooxidasa, como los IMAU, imipramina, desipramina. ¿Por qué tenemos que estudiar toxicodinámica? Para que podamos entender el tratamiento, prevención y diagnóstico de las intoxicaciones, para que podamos emplear antídotos, antagonistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una persona no puede respirar, se debe usar un antagonista, como en el caso de los opiáceos. Cuando una persona está intoxicada con morfina, codeína, tebaína, tramadol, ¿qué se debe hacer? Utilizar nalorfina. Este es un antagonista de la depresión respiratoria que provocan los opiáceos. Cuando usted esté trabajando, no puede olvidarse que en el botiquín de la empresa, del hospital, tiene que haber naloxona, nalorfina. O cuando una persona está intoxicada con alcohol, tendría que administrarse cafeína. Por eso su mamá hace eso, ¿no? Cuando llega su hermano ebrio, ¿qué hace? Le da café. O cuando se intoxica con atropina, se debe de utilizar fisostigmina. Estos toda la vida en el hospital les van a preguntar. Tengo un intoxicado con atropina, doctorita. Usted que ha sido alumna de la doctora Hidalgo, ¿qué puede usar? Fisostigmina. No puede usar otro. Bien. Con esto, jóvenes, si se corta, volvemos, por favor. Con esto hemos terminado. Miren, a ver, van a tomar apuntes. Primero, ¿qué hemos visto? Creo que voy a escribir, me siento tentada de escribir. ¿Qué hemos avanzado primero? Toxicología. El concepto, la clasificación. Después que hemos estudiado qué es tóxico. Luego que hemos estudiado qué es una intoxicación, concepto, clasificación. Tóxico, intoxicación, ¿no? Luego que hemos aprendido aspectos históricos.
tanto en el estudio de los tóxicos como en el análisis toxicológico. Luego nos hemos quedado con toxicocinética, toxicodinámica. Ya tenemos los elementos básicos para hablar de toxicología. Entonces, entramos a este capítulo, síndromes toxicológicos. ¿Qué es un síndrome? El conjunto de signos y síntomas que puede provocar un tóxico. Si llegamos a saber, llegamos a memorizar estos síntomas de este síndrome, podemos sospechar el tóxico y podemos empezar un tratamiento. Esto ya es aplicación de lo que hemos aprendido. Este es el capítulo más importante, más bonito. Entonces, para estudiar toxicología, para estudiar toxicodinamia, se organizan los tóxicos por grupos. Es decir, aquí anticolinérgicos está el grupo de tóxicos, que provoca casi siempre los mismos signos, los mismos síntomas. Y de esa manera yo puedo aprender más fácilmente qué laboratorio se pide y con qué se trata. Entonces, primero debían ustedes ver tipos de síndromes. Miren, anticolinérgico, colinérgico, simpático mimético, serotoninérgico, alucinógeno y así. ¿De acuerdo? Sería bueno primero que vean hay más, pero estos son los más frecuentes. Entonces vámonos aquí si quieren al colinérgico, pónganle aquí 1 y luego vamos a ir al 2. Así debía estar preparado esto. Bien, colinérgico. El síndrome toxicológico colinérgico tiene los siguientes síntomas y signos. No sé por qué me lo he comido eso aquí. Signos, ¿no? Síntoma es lo que siente el paciente. Yo no puedo ver, el médico no puede ver. Signo, quizás el paciente no ve, pero el médico sí lo ve. Signo está de color azul, rosado, está pálido, está sudorando. Y síntoma, cuando el paciente dice, me duele aquí, yo no puedo ver su dolor, ¿no? Vamos a ver el colinérgico. Entonces, en el colinérgico tenemos que diferenciar los signos y síntomas muscarínicos y los nicotínicos. ¿Sí? De memoria, o tal vez ya lo saben, para farmacología es lo mismo. Medicamentos colinérgicos. Claro que el medicamento colinérgico no te provoca esto tan exageradamente. El tóxico te provoca ¿qué cosa? Baba, si a los re, está babeando. Salivación excesiva es la cialorrea. Lagrimeo se hace el 1, se hace el 2. Esta persona llega al hospital, a la farmacia, orinado y cargado sin la aire. Llega babeando y todo mojada, su camisa, su polera. Y cuando se le mira con la linternita, sus pupilas están contraídas, miosis. Y cuando se le toma la frecuencia cardíaca, tiene menos de 60. Entonces ahí yo digo, este tiene síntomas muscarínicos. ¿Y cuáles son los nicotínicos? Son a nivel de la musculatura estriada. Todo lo anterior era musculatura lisa. Los muscarínicos son en musculatura lisa. Nicotínicos en la voluntaria. Al principio esta persona está nerviosa, pero luego se va tranquilizando y puede quedar paralítico. No se puede mover.
En ese momento debemos sospechar de que hay este tipo de tóxicos, organofosforados, tiocarbamatos o escopolamina. Este es un principio activo de la tropapelladona. Esta es hermana de la, o también aquí en
Ahora, ¿cuáles son los antídotos, los antagonistas? ¿Qué es lo que tiene que memorizar o manejar en un papelito? La atropina es el antagonista. Antagonista, así. La pralidoxima es el antídoto. Y el sintomático para las convulsiones, por ejemplo, podría ser el diazepam. ¿Ok? Para las convulsiones. Entonces, esto también podríamos ponerle con... hoy no me permite, aquí está. ¿Ves? ¿Por qué no me lo publiqué? Ahora sí es más fácil de entender, jóvenes, el anticolinérgico, ¿ya? Mire aquí, el anticolinérgico. Todo lo contrario. Entonces, aquí yo tengo taquicardia. ¿Se acuerdan que había bradicardia? Midriasis, había miosis, piel caliente y seca, mientras en la otra estaba totalmente sudorada. Retención urinaria, acuérdense que en el anterior caso se orinaba, ¿no? Ileoparalítico. Su nombre ya lo dice, no va a poder hacer el 2. Y delirio. ¿Qué tóxicos pueden estar involucrados? Miren, atropina. Eso es lo que debe de llamar la atención. A ver, fíjense aquí. Miren, aquí estaba como antagonista. ¿Se ve? Miren. En un caso te salva la vida y en el otro puede ser el agente causante de la intoxicación. Alcaloides de la belladona, Datura stramonium, y también algunos hongos, como el psilocibe. Bien, ¿qué hago en el diagnóstico clínico? Otra vez, evaluación de lo que yo estoy viendo. Evaluación del aparato gastrointestinal y el sistema nervioso. En este caso, en el diagnóstico de laboratorio es cierto, no hay nada específico. Yo no puedo determinar la actividad de ninguna enzima, pero sí puedo aquí, ¿qué hacer? Determinación del tóxico o sus metabolitos por HPLC ligado a espectrómetro de masa. Entonces ustedes pueden, ¿cómo se investiga eso, doctora? Usted ya dice por HPLC. Entonces me lo puede hacer, sí, pero si tiene HPLC, encantado. ¿Y cómo se utiliza un HPLC? Tiene su manual, no tiene que desesperarse usted. Tratamiento. Miren, ¿qué dijimos? Fisostigmina. Intoxicaciones con atropina acabamos de ver en el capítulo anterior. Para intoxicaciones con atropina. El carbón activo, siempre y cuando la intoxicación haya sido por vía oral. Y sintomático, nuevamente. Si hay fiebre, un febrífugo. Si hay sueño, habrá que darle cafeína. Por ello se pone de manera general sintomático. Bien. Doctora, Sí. Una pregunta. Sí. Cuando un paciente se intoxica con uno de estos medicamentos, ¿suele perder la conciencia, doctora? Y otra, si la persona que está sufriendo todos estos síntomas, ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar? A ver, casi siempre estas personas logran. Pueden morir antes de las 72 horas. Te da tiempo. Si tú ves a esta persona con estos síntomas y lo llevas inmediatamente al hospital,
la persona se puede salvar. Pero aquí y te agradezco mucho la pregunta. Aquí, los organofosforados son tóxicos irreversibles siempre y cuando hayan comprometido el 70% de la actividad de la enzima. A ver, Ruth, ¿qué significa esto? Si la persona se ha intoxicado con, por ejemplo, mayor cantidad del insecticida, 1, 2, que el insecticida haya sido más puro, 3, que la persona no esté muy nutrida, no esté bien nutrida, 4, que tenga enfermedades de base. O sea, lo interesante es que aquí, cuando se determina la actividad de la acetilcolinesterasa, y si se ha afectado el 70 o más del 70%, esa persona muere por más tratamiento que se le haga. Por ello se determina la actividad. Y esto es importante decírselo a los familiares. Mire, de acuerdo a la teoría, ahora ya depende de Dios. Seguramente hay casos donde está afectado el 90% y la persona vive. Pero las estadísticas nos muestran que cuando se afecta el 70%, esas personas van a morir porque no le da tiempo a su cuerpo para sintetizar nueva acetilcolinesterasa. ¿Estás de acuerdo, Ruth? ¿O quieres que te hable más? Está bien, doctora, muchas gracias. Solamente María Eugenia. Mi duda quedó en si la persona que está sufriendo esta intoxicación con medicamentos suelen perder la conciencia, doctora. Claro, pueden perder, María Eugenia. Mira, cuando yo tengo aquí, yo tengo salivación, lagriveo, micción. Si pierde tanta cantidad de agua, se rompe su equilibrio hidromineral y entonces va a desmayarse porque si está perdiendo tanta agua, va a tener hipovolemia, hipotensión y eso le va a llevar a perder la conciencia. Puede, María Eugenia. Porque ahí sería un poco dificultoso preguntarle, digamos, ciertas cosas que estuvo haciendo. Sí. No, eso es lo más terrible de estos casos, donde la persona no te va a poder decir, sí, estuve fumigando. Y entonces para ello tendrás que fijarte sus manitos, su ropa, el olor de su ropa, y también el tratar de averiguar con los familiares o los amigos quienes lo trajeron, para poder llegar a este diagnóstico, María Eugenia. Muchas gracias, doctora. Pues nada. Bien, entonces colinérgico, anticolinérgico, ¿no? Este debía estar antes. Lo voy a volcar. Bien, vamos al otro. Simpático mimético. ¿Qué quiere decir? Sí. Disculpar antes que vaya al otro caso. Yo quería consultarle sobre la buscapina, que usted dijo que podía haber la intoxicación, pero en raros casos. ¿Eso sería por la dosis que tomaría? Claro. Y por las características del individuo, Vanessa. Ya, doctora. Por ello que tenemos, ¿no es cierto? Mi paciente es niño, es mayor. Si es mayor, es desnutrido, está gordito, está flaco. Entonces no es a todos la misma tableta, el mismo comprimido. Puede desencadenarse. Porque es un antiespasmódico que se usa bastante, ¿no? Porque bastante los pacientes vienen con dolor de estómago, entonces dice, me duele la boca del estómago, y generalmente se les recomienda una buscapina, que bueno, que ese medicamento más es en España, ¿no? Aquí más tenemos el vitespasmo, por ejemplo, o si no, entonces yo decía raro porque nunca había escuchado que haya intoxicación con ese medicamento. Qué bien, Vanessa, que estás hablando. Por ello que al empezar las clases de toxicología habíamos dicho, es tan frecuente los casos de toxicología que no los diagnosticamos como tal, entre comillas, por nuestra ignorancia. Así, unos pequeños dolores de cabeza, la gente que dice, ay, no sé por qué me dolera, pero puede ser la buscapina, Vanessa, estoy dando solo como ejemplo, ¿no? O me duele la zona lumbar, tiene que ser la acción de algún tóxico.
Si lo ves desde la perspectiva de esta especialidad, así puedes entender o explicar estos casos. Una vez más, insisto, en la antigüedad las intoxicaciones eran casos aparatosos, escandalosos, gigavisión. Hoy en día las intoxicaciones son discretos síntomas, discretos signos por agentes que ni pensamos que podrían estarlo provocando. El caso de la buscapina. ¿De qué va a depender? Características del individuo. Ahora, algo más. Todos nosotros tenemos colinesterasa, todos tenemos. Pero algunos por herencia tenemos una colinesterasa anómala que no va a poder trabajar normalmente sobre la acetilcolina. Y entonces ahí, al administrar uno de estos tóxicos en este tipo de personas, entonces habrá manifestación de mayor efecto tóxico. Recordemos que todo lo que existe tiene potencial tóxico. Simpático mimético. ¿Qué es mimético? Todo aquello que imita, que hace lo mismo o que estimula. Mimético estimula. ¿A quién estimula? Al simpático. Y simpático lítico es el que deprime. ¿Cuáles son los signos o síntomas que yo puedo advertir en el intoxicado? Taquicardia, claro, si está excitado va a tener acelerado. ¿Y por qué hay hipo y no hipertensión? Porque se está compensando. Aquí hay un mecanismo de compensación. Todo lo que es estimulante va a provocar midriasis, ¿no? O cuando hay un paro cardíaco en quirófano. La midriasis te está indicando que va a haber paro cardíaco. Convulsiones, diaforesis, está sudorando demasiado. ¿Por qué sudora? Porque tiene hipertermia. Otra de las características es de que tiene psicosis. ¿Qué psicosis? Desconexión con el medio, con el entorno. O sea, yo pienso que hay aquí leones. Estoy desconectada de la realidad. Cuando la persona dice eso, mire, allá a la vuelta está mi suegra con un cuchillo de 30 centímetros y uno mira y no hay nadie. Ahí debemos sospechar. Si la persona está mojada, está acelerada, sus ojos, sus pupilas están dilatadas, debemos sospechar de que hay tóxico simpático mimético. ¿Como cuáles? Cafeína. Y entonces ahorita Vanessa también va a decir, no, yo no sabía que la cafeína. Pero si yo tomo cada día cafeína, y así es. ¿No ve? Bien. Anfetaminas, por eso estos medicamentos son prohibidos. Porque pueden provocar taquicardia. Todos los estimulantes jóvenes, todos los estimulantes pueden provocar la muerte por paro cardíaco. Aquí también podríamos, me faltó la taurina, que está en las bebidas estimulantes. Por supuesto, no puede faltar la cocaína. La efedrina y la pseudoefedrina, como ustedes saben, se encuentran en muchos descongestionantes nasales. Miren qué peligroso que yo esté recetando ahí. Póngase nomás gotitas o tome nomás. No. Si es hipertensa, cuidado con los antigripales que tengan efedrina, pseudoefedrina, ¿no? Diagnóstico clínico, evaluación de estos signos, su frecuencia cardíaca. En este caso, ¿qué es? Determinación del tóxico en HPLC ligado a espectrometría de masa. Ahora, fijaros la última columna. Denme un minuto, por favor. ¿Ya estás ahí, no, Roxana? ¿Estás aquí?
Cuando yo miro entonces la última columna, jóvenes, me da espanto, ¿o no? No hay antídoto, no hay antagonista. Muy pocos tóxicos tienen antídotos antagonistas. Muy pocos. La mayoría que es solamente soporte vital, controlar la hipertermia, bajar la fiebre, control físico y sintomático para los síntomas, pero no hay antídoto ni antagonista. Vamos al opiáceo. Este síndrome va a ser provocado evidentemente por opioides y opiáceos, heroína y opiáceos. Entonces, en los opiáceos están los naturales: morfina, codeína, tebaína, y aquí puedo yo añadir el dextrometorfano, dextropropoxifeno, tramadol, y así. ¿Por qué se llama morfina? Porque produce sueño. Morfeo era el dios del sueño de la mitología griega, ¿no? Morfí. Entonces, todos estos jóvenes producen sueño. El sueño, ¿qué es? La manifestación de la depresión del sistema nervioso. ¿Para qué se utiliza? Se receta morfina, tramadol, para calmar el dolor, porque son depresores. Si te deprime el sistema nervioso, te bloquea la sensación del dolor, pero también te bloquea esta velocidad. La ventilación va a ser más lenta, ventilación pulmonar, la presión arterial más baja. Y lo interesante es esto, miosis. Entonces fíjense que esta miosis se está repitiendo con el colinérgico. Entonces llega una persona, tú no sabes qué es lo que está pasando. Miosis puede ser colinérgico o puede ser opiáceo. Hipotermia. Entonces, ¿qué es lo que haces? La literatura médica indica cuando tú tienes miosis y hay hipoventilación, ya está arriba, es decir, dificultad respiratoria, lo primero que se debe añadir es naloxona o nalorfina. Lo primero, no puedes estar perdiendo el tiempo. Si la persona empieza a respirar mejor, ¿qué hiciste? Tratamiento. Ya hiciste el tratamiento, curaste y también diagnosticaste. Pero si no mejora la respiración, el segundo paso es pensar que está con barbitúricos o benzodiazepinas que también provocan miosis. Ojalá no se olviden lo que les estoy comentando. Bien, entonces, ¿qué hago en el diagnóstico clínico? Evaluación de signos opioides, dificultad respiratoria, miosis y frío. ¿Qué se debe de hacer? Detección del tóxico. En sangre, en orina, pero no en cabello, porque llevaría mucho tiempo. En HPLC ligado a espectrometría de masa. Naloxona es el que revierte la depresión respiratoria. Y no debo olvidarme a la metadona. Esto es para tratar la adicción. Tratamiento
de la adicción. Recuerden que estos son los tóxicos, los verdaderos, los tóxicos que producen una verdadera adicción. No hay otro grupo. Entonces lo que hay que hacer es tratar a este adicto, que ya no sea adicto. ¿Con qué se consigue? Con la metadona, que es prima hermana del dextrometorfano. Bien. Serotoninérgico. Estos tóxicos van a imitar la acción de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Una catecolamina que todos nosotros tenemos. Esta catecolamina, la serotonina, nos sirve para estar alegres, felices, sin bostezar, ¿no? Para estar alegres. Y estamos alegres porque nos movemos, caminamos, ¿no? Pase, está abierto. Serotoninérgico. Entonces, si la serotonina es un neurotransmisor que todos nosotros tenemos, que nos pone alegres, felices, cuando estamos con una mayor dosis, entonces la persona que va a estar, claro, estimulada, excitada. ¿Cómo se manifiesta eso? Con agitación, confusión, taquicardia, pero aquí, a diferencia del opiáceo, voy a tener hipertensión. Eso le diferencia, porque estuviéramos confundidos, ¿no? Hipertermia, sudoración, y entonces pensaríamos que es polinérgico. Pero aquí la clave va a ser la confusión. ¿Cómo se llama? No sabe. El paciente no sabe responder o tarda mucho. ¿Qué tóxicos están relacionados con estos? Los antidepresivos. ¿Qué tipo de efecto tóxico pueden provocar los antidepresivos? Serotoninérgico, que se caracteriza por la agitación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinación del tóxico que se está pensando en HPLC. Fíjense, por eso qué importante es el que hayamos estudiado los aparatos. Y nuevamente a la derecha, soporte sintomático, y afortunadamente las benzodiazepinas que te pueden tranquilizar. Leamos el alucinógeno, por favor, les doy 2 minutitos. Su nombre ya lo dice, ¿no? Alucinaciones. Alucinación es escuchar lo que no hay, ver lo que no hay y sentir que te tocan sin que nadie te esté tocando. Alucinación. Ahora, en muchos libros vamos a encontrar que es alucinógeno. A todo se le pone con esa característica, ¿sí? Los verdaderos son estos, hongos alucinógenos, y aquí me estoy olvidando el mezcal. Esta especie de tuna mezcal de los mexicanos. Se determina el tóxico en HPLC ligado al espectrómetro de masa, y no hay antídoto ni hay antagonista. Qué pena.
la piramidal. Los tóxicos, metoclopramida, es decir, el Placil, domperidona, por eso se lo ha discontinuado, clorpromacina, el mejor tranquilizante, te provoca estos efectos que se caracterizan por tener movimientos anormales. Distonía se llama esto. Distonía. Entonces, cuando un niño está consumiendo bastantes gotas para el vómito, puede dejar caer su mamadera y se le lleva al neurólogo y se le hace tratamiento por neurología, ignorando que es el efecto no deseado de estos medicamentos. ¿Qué va a tener el niño? Aquí lo tenemos, ¿no? Temblor. Se va a caer. Se determinan los tóxicos y afortunadamente podemos tratar con la fisostigmina. ¿Cuán afectado ha estado el cerebro? Entonces podría llegar hasta cirugía cerebral. Por ello se ha discontinuado la domperidona, ¿no? Y estamos trabajando con ondansetron. Ondan, no es onda, ondansetron. Bioquímico, este síndrome pueden provocar todos los alcoholes, metanol, etanol, propanol. ¿Qué es lo que va a provocar? Hiperventilación pulmonar. El corazón pierde su ritmo, pero del tipo ventricular, que es lo más peligroso, pudiendo llegar a esta acidosis, que se llama metabólica. Esto es laboratorio, con el anión GAP aumentado, más de 10. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para este tipo? No solamente son los alcoholes aquí que provocan esto, sino también el INH, antituberculosis, ¿no? Todos los alcoholes, INH. Entonces, para estos casos, fíjense que aquí habíamos visto que ionograma, glucosa, por ello se va a emplear insulina, oxigenoterapia. Bien, jóvenes, les dejo porque sé que tienen muchos que ir a trabajar, me están mandando mensajes. Aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Y seguimos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao. Hasta luego, doctora. Que les vaya bien. Que les vaya bien en la farándula. ¿Ya? Que les vaya bien. Gracias, doctora. ¿Ya? Ya, chao. Hasta luego. Hasta luego.